Hola, muy buenos días desde Melon Bites. Qué maravilloso día para sentarse tranquilo, pensar, recapacitar, comparar, pesar, medir, porque sigo buscando la tienda perfecta. Y esta cosa tan pequeña, la verdad es que sí. Esperad un momento. Ya estoy con vosotros. Esta cosa de 24 por 14 aproximadamente es una tienda monocapa de una sola persona. Hoy vamos a perder la ventaja del autoportante en favor de tener algo más compacto, un poquito más fácil de montar y sobre gustos. He buscado un sitio un poquito más pequeño para hacer las cosas un poquito más complicadas, así que me gustaría hacer un montaje y ver, comparada con la Nature High, qué tiempo me lleva. En este caso sí vamos a necesitar 6 clavijas, 3 y 3. Me he decidido por otro color para daros una alegría a muchos. La verdad que estamos un poco cansados de los verdes fosforitos, así que hoy vamos con un color un poquito más camuflado. Vamos a ver qué os parece. Ponemos el contador y en marcha. A ver, esta tienda me llegó hace unas semanas y solo he tenido la oportunidad de dormir en ella una sola vez. Quiero daros un poco mis primeras impresiones de esta tienda. Como siempre digo, hay que probar el material en diferentes sitios, en diferentes circunstancias, diferentes épocas del año, para que te dé un poco un resultado. Os puedo hablar ya un poco de las Lansan Pro sobre todo. A mí me gustan mucho, creo que va con el concepto ultralight no solo por el peso, sino por lo sencillas que son. Como habéis visto, montarla es poner las 4 esquinas,
luego la clavija trasera, meter bastón o varilla, lo que queráis, y zas, montada. Una vez tenéis los cordinos estos rojos, los tenéis ajustados, es que queda perfecta, no tiene ningún misterio. Lógicamente sí tenéis que llevar algunos cordinos extra para situaciones de viento, o si queréis ampliar un poco el interior, tiene 3 puntos de anclaje. 3 puntos que te puede ampliar o un poquito el interior o ayudarte un poco a controlar la tienda con viento. Creo que es una tienda bastante estable y os voy a contar, es que lo que no me gusta es que son realmente tonterías. Lo que no me termina de convencer de las tiendas piramidales es que no tengan, y lo están haciendo algunas otras marcas muy caras, conseguir un poquito más de espacio arriba, con algún... Pero claro, siempre recurrimos al segundo bastón, y para eso es verdad que tenemos la 2. Si queremos ir a lo mínimo, tenemos que comprometer un poquito el espacio. Aún así es alto, ya que es monocapa. El color, cuando pedí la Kaki, pensaba que era un color más claro. No es que me importe mucho, ¿no? Pero tampoco no me gustan mucho las tiendas oscuras. Prefiero un poquito claritas porque te da un poco más de... Se ve mejor en el interior y da un poquito más de vida. Ahora prepararos porque ahora viene lo que me gusta. Y lo que me gusta empieza por el peso. 695 gramos, algo para una tienda un poquito de calidad increíble. Es un peso igual que el de la Axemen, solo que la Axemen ya os digo yo que es una tienda mucho más... de menos calidad. Esta tienda está mejor terminada, tiene mejores acabados y si tuviera que irme con tiempo regular me iría antes con esta que con la Axemen. Pero me gusta también la simpleza de no andar monta una capa, luego la otra. Oye, vas a un camping, montas una tienda, la dejas 4 días y vale. Ahora, para una noche aquí, otra noche allá, es un coñazo andar montando una capa, la otra. Entonces la simpleza, el poner 6 clavijas y olvidarte, una maravilla. Me gusta toda la banda perimetral que lleva para que respire. Lógicamente esta tienda monocapa necesita ventilación, si no mal vamos. Mantiene bastante bien, a 125 de altura, mantiene bastante bien una altura al suelo y como veis en el frontal, más aún, ya que tenemos el frontal de mosquitera. Añadida la ventilación tenemos aquí arriba una ventana. Esto lo que nos va a permitir es un flujo de aire desde aquí, de abajo, por arriba. Me vais a preguntar, ¿entonces no tiene condensación? Vamos a ver. Todas las tiendas, todas tienen un poquito de condensación. Unas más, otras menos. Esta os puedo decir que tiene menos que la Vic. Tiene algo más que la Lansan 2 Pro, porque la Lansan 2 Pro tiene 2 puertas y 2 laterales, todo con mosquitera. ¿Qué más me gusta? Las medidas interiores. Creo que aunque han ido a una tienda de una persona que querían decir, oye, mira lo que pesa, bajamos de 700 gramos y aún así han respetado 230 en el interior, que aunque sea inclinado los laterales, no vamos a tener problema. Además, no solo el vestíbulo le entran cosas, sino que dentro también podemos dormir con la mochila al lado. Tiene el ábside en este lado, nos permite poner nuestras cosas y movernos. Nos podemos sentar dentro y mantener una altura que no estamos con la cabeza tocando arriba. Son ventajas que a mí personalmente me gustan mucho. Pero ahora vamos a las respuestas finales. Bueno, tío, pero concreta. Bueno, vamos a ver. Si yo tuviera que elegir, ¿lleváis bastones o no? Yo últimamente no los suelto. Y como no los suelto, me he sentido con la Vic un poco como que es algo que cargo en la mochila todo el día. ¿Para qué? Me inclino un poco más a esto porque, claro, los bastones que utilizo para andar luego es el que va ahí, tanto de una persona como de 2. Y me parece una solución brillante. Punto número 2. Creo que es más simple este montaje y aprovechas los bastones que la Vic. Y eso que la Vic es monocapa. Así que yo me inclino, como digo, a esta sobre la Vic por esas circunstancias. Además creo que ventila un poquito mejor, la altura es un poquito mayor y el largo interior también. Entre esta y la Axemen, para mí esta depende del presupuesto que tengáis, como todo. Si podéis elegir, yo me iría a esta, porque
la veo más resistente, mejor acabada y os va a coger un temporal de lluvia o de viento, os lo va a llevar mejor. Estoy muy contento con la Lansan Pro 2 y esta me gusta el color, creo que es un cambio ya que ya está bien, pero el espacio de la 2 es increíble. Ahora, ¿vale la pena ese espacio o no? Y esta es la tercera pregunta importante. ¿Vale la pena pagar ese extra y ese 250 gramos más si vais a ir con alguien más de vez en cuando, aunque sea ocasionalmente? Yo compraría la 2. La 2 es un palacio para una persona y para 2 personas, como tenéis aquí el vídeo, estupenda. Pero como siempre digo, para gusto los colores y elegir lo que queráis, pero disfrutarlo, ¿eh? Nada más, que recojo, que como siempre digo, que os cuidéis, que nos vemos en el próximo vídeo y darle al like.